Buenos días, tengan todas y todos ustedes, tanto a los presentes como a los que nos están viendo ahorita en tiempo real a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos un tema muy importante que quiero mencionarles a nombre del doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y de la doctora María del Carmen García Peña, quien coordinará o vendrá un poquito más tarde para seguir coordinando este gran simposium. Y este simposium, que le denominaron Envejecimiento en las nuevas fronteras del entendimiento de los cambios fisiológicos, estará dirigido por los líderes justamente en geriatría y en neurogeriatría que se dedican a este tema en particular. Quiero dejar micrófono a nuestro coordinador, el doctor José Jesús Rivera Sánchez, y darle la bienvenida, desde luego, a la doctora Lorena Vázquez Álvarez aquí en el estrado y a la doctora Renata Hernández. No sin antes agradecerle y darle la bienvenida al doctor Luis Miguel Gutiérrez, ex director del Instituto Nacional de Geriatría, que por supuesto además colega Indivisa Manet, de tal manera que también nos enriquecerá con sus comentarios en el transcurso del simposio. Sin más, quiero darle la palabra al doctor Jesús Rivera para que continúe con la coordinación del evento. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los que están con nosotros en vivo y los que están presentes. Tenemos un primer bloque que son las bases fisiológicas de la prescripción neuro y psicofarmacológica en el envejecimiento, que se dará en 3 ponencias. Después tendremos un breve receso y después continuaremos con el siguiente bloque, que son las vías determinantes del envejecimiento en la disregulación neuroendocrino-humoral como factores sociales y epidemiológicos que modifican el envejecimiento. La primera charla corre a mi cargo, que es el envejecimiento cerebral e implicaciones terapéuticas, y posteriormente nos acompañará el doctor Rafael Salim Pascual con las bases bioquímicas de la prescripción y, por último, las pautas de prescripción neurofarmacológica en adultos mayores, las peculiaridades de la misma, por la doctora Lorena Velázquez. Entonces, sin más, voy a iniciar la primera charla, que sería envejecimiento cerebral y sus implicaciones terapéuticas. Hablar sobre el envejecimiento cerebral es hablar sobre el proceso evolutivo que hemos tenido a lo largo de los últimos 2 millones de años. 2 millones de años que el Homo sapiens requirió para llevar a cabo el crecimiento de la materia gris, del encéfalo, dentro de la cavidad cerebral, que requirió cambios morfológicos, cambios neurofisiológicos y estructurales cerebrales muy importantes. ¿Cuál era el objetivo real de este proceso evolutivo? La conformación de tareas complejas para la realización de herramientas. En realidad, desde nuestros ancestros que realizaron las primeras herramientas de piedra hasta las herramientas sofisticadas en el uso de la metalurgia, el cambio cerebral no ha sido realmente importante, pero sí los elementos adaptativos y el entendimiento del entorno, es decir, la manera en la que nosotros interpretamos nuestro entorno. Esto corre a manos de estructuras que tuvieron que sufrir un proceso de supraespecialización, específicamente en el lóbulo temporal y específicamente en la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal, que son los elementos que nos llevaron a la interpretación del entorno, no solo para poder comprender lo que estaba ocurriendo alrededor de nosotros, sino para poder transformar nuestra realidad en elementos que pudieran transformarse, modificarse en beneficio de nuestros objetivos, específicamente la supervivencia, la obtención de alimentos, la protección en el ambiente, etc. Hasta el momento,
todo lo que nosotros sabemos sobre fisiología cerebral en un 90% ha sido a través del estudio de modelos murinos. Si ustedes observan el cerebro de un ratoncito que pesa más o menos 1.5 gramos y que está ausente de circunvoluciones, pues entonces podemos entender que hay una gran brecha en el entendimiento de lo que realmente está ocurriendo a cargo de la fisiología cerebral del ser humano, y que la mayoría de las cosas que nosotros sabemos actualmente son inferencias que están lejos muy probablemente de lo que realmente está ocurriendo a nivel cerebral. El envejecer cerebral no solo es una disminución del volumen cerebral de aproximadamente un 5%, también tiene que ver con la disminución de las conexiones interneuronales, de los axones subcorticales, y pues estamos hablando de que en el envejecimiento extremo, estamos hablando entre los 70 y 89 años, podemos perder casi 1 kilogramo podemos pasar de kilo y medio que pesa el cerebro a 930 gramos. La disminución del flujo sanguíneo cerebral también es uno de los elementos que vamos a platicar, sobre todo como determinantes del proceso de envejecimiento, en la parte de determinantes de envejecimiento cardiovascular y también en las determinantes neurológicas del envejecimiento desde el punto de vista neurológico, que se darán en la segunda parte de este simposio. El cerebro en números es algo impresionante, por eso estábamos platicando acerca de que lo que sabemos, de lo que entendemos dentro de nuestro sistema nervioso central, pues está muy lejano a lo que realmente podemos comprender. La corteza frontal es la que principalmente se atrofia dentro del proceso de envejecimiento, y tenemos que entender que es esta porción del cerebro la última que filogenéticamente determinó las funciones mentales superiores, entre las cuales tenemos la heterocrítica, el juicio, la abstracción, la interpretación de los estados de ánimo, la interpretación de nuestros congéneres, y es uno de los elementos que se va perdiendo de manera uniforme dentro del proceso de envejecimiento. De tal manera que pasamos de un estatus de exceso de función cerebral, por así decirlo, de reserva cerebral en la juventud, a un proceso de disregulación neuronal en el proceso de envejecimiento, que si bien somos capaces de compensarlo y la función cerebral no parecer afectada en el envejecimiento extremo, esto nos vuelve vulnerables a eventos externos, como podrían ser los eventos de sepsis, la deshidratación, los traumatismos craneoencefálicos, los mismos eventos quirúrgicos, para tener un declive neurocognitivo. Y nos sobra decir que también estamos expuestos a los eventos de enfermedades neurodegenerativas específicas, en la que la más estudiada pues es la enfermedad de Alzheimer, que es la que va a provocar el declive neurocognitivo evidente, sin poder contrarregularse, sin poderse compensar, que es a lo que le llamamos enfermedad, y de ahí los trastornos llamados demencia o deterioro cognitivo mayor. Este proceso de envejecimiento cerebral no es solo un elemento específico circunscrito a las estructuras cerebrales. En ellos también están diferentes elementos que podríamos nosotros graficar en estratos, que van desde los elementos transcripcionales a nivel del DNA, de las proteínas, de la obtención de energía, las mitocondrias, las neuronas, la neurotransmisión como tal, y ya de ahí los elementos fuera del sistema nervioso central, que tienen que ver con el estado general de salud, el sistema cardiovascular, el sistema neuroendocrino, el sistema humoral, y de ahí también nuestras interrelaciones de índole social, económico, cultural, etcétera.
De tal manera que si ustedes ven este gráfico, es como ustedes van a encontrar la verdadera esencia de por qué este simposium incluye el proceso neurodegenerativo, y de ahí lo que llamamos nosotros las pautas de envejecimiento en los distintos ámbitos, que va justo agarrando cada uno de estos estratos que afectan al sistema nervioso central. Dentro de los cambios que van a modificar la prescripción, no solo neurofarmacológica, sino farmacológica en general, está la modificación de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, como ustedes recuerdan, está compuesta de los elementos vasculares, la interfase, que son los astrocitos, y los elementos neuronales. Por medio de estos tres procesos, el sistema, el organismo, logra filtrar nutrientes o elementos indispensables de crecimiento al sistema nervioso central, incluyendo medicamentos. Conforme vamos envejeciendo, esta barrera hematoencefálica pierde eficacia, de tal manera que muchos de los medicamentos, principalmente neuropéptidos, algunas sustancias que modulan, por ejemplo, receptores alfa o beta, los mismos gabapentoides, empiezan a tener un incremento en la entrada al sistema nervioso central, y con ello la aparición de llamados eventos adversos, que no son más que la traducción de la acción en el sistema, en el cerebro, de las funciones para las cuales están hechas estas sustancias. Se realizaron o se desarrollaron en el entendimiento de que la barrera hematoencefálica las iba a mantener fuera, y con el proceso de envejecimiento esto se vuelve pues no una realidad. De tal manera que muchos de los eventos adversos a los que se enfrentan los geriatras en la prescripción habitual, pues es esta disrupción de la barrera hematoencefálica. Esto sin tomar en cuenta otros elementos como pues la ruptura de la barrera hematoencefálica por otro tipo de circunstancias como quirúrgicas, traumatismos, etc. De igual manera y de manera paralela, hay un proceso de disregulación bioenergética a nivel cerebral que no solo tiene que ver con la disminución de las mitocondrias en el sistema nervioso central, sino también la disminución de la oferta de receptores GLUT2 principalmente dentro de las neuronas, dentro de todo el sistema nervioso central, con lo que la eficacia con la que la insulina va a llevar a cabo tanto la producción de precursores de crecimiento cerebral, como la obtención de energía, como la internalización de la glucosa, van a perder eficiencia. De tal manera que los adultos mayores tienen resistencia anabólica en el sistema nervioso central, van a estar comprometidos bioenergéticamente todo el tiempo, y eso explica por qué variantes o variaciones de la tensión arterial, de la hidratación, de la actividad física, la misma inmovilidad, van a tener una traducción importantísima dentro del proceso atrófico del sistema nervioso central. Y a esto agregamos la modificación de la presión de pulso cerebral, sobre todo a nivel de la corteza, donde las perforantes corticales, esto es muy interesante porque a nivel cerebral nuestro sistema funciona como una bomba de flujo que va a llegar al vértice del cerebro, y el riego de la corteza se da por la caída libre de la sangre que llega hasta el vértice de la corteza. Cuando la presión de pulso se modifica por rigidización del sistema en la enfermedad aterosclerótica, los fenómenos de deshidratación, los fenómenos de descontrol glucémico, los estados hiperosmolares, la sepsis, la presión de pulso se pierde, y entonces la forma en la que retorna la sangre para poder llevar a cabo una perfusión adecuada a nivel de la corteza se pierde. Y esto nos va a explicar muchos de los mecanismos de deterioro cognitivo no Alzheimer que vemos en la consulta, y que están relacionados a frecuencia cardíaca baja,
a eventos de sepsis, a cirugía de tórax, etcétera, y que también debemos de tomar en cuenta porque pues, hay prescripciones no solo farmacológicas, sino también prescripciones terapéuticas en las cuales debemos de tener mucho cuidado. Y al mismo tiempo, dentro de estas modificaciones que les estoy comentando, llega lo que se llama modificación del sistema linfático. Nosotros, dentro del entendimiento del sistema nervioso central, no llevamos mucho tiempo entendiendo al sistema linfático. El sistema linfático es el sistema linfático del sistema nervioso central y que va a generar su respuesta inflamatoria por medio de los astrocitos, respuesta habitual a cualquier insulto externo y que sirve como regulador del crecimiento y el deterioro de las neuronas. Este sistema linfático requiere de la presión de pulso, de esto que estábamos platicando hace un momento, es decir, de la expansión y la contracción del sistema vascular para poder llevar a cabo un drenaje adecuado. Los fenómenos de éstasis vascular, ya sea por cambios hidroelectrolíticos severos o modificaciones de la presión de pulso, también nos explican estos círculos viciosos en los que pueden llegar a entrar los adultos mayores después de eventos, por ejemplo, de fractura de cadera, de inmovilidad prolongada o de sepsis y que se asemejan a un proceso de deterioro cognitivo rápidamente progresivo. De tal manera que la activación glial y la inflamación pues, van a promover una respuesta microglial que se va a incrementar y que con esto van a contramodular las citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la citotoxicidad y la muerte cerebral. Y con esto, la aparición de las llamadas depresiones subsindrómicas de las personas mayores, que no son más que la modificación de los pulsos de liberación de dopamina, de noradrenalina y de serotonina por los insultos estructurales cerebrales, que ya fuimos platicando cómo se van concatenando relacionados al mismo proceso de envejecimiento. Esto y el nuevo entendimiento de que el sistema nervioso central no está relacionado linealmente, como antes pensábamos, en vías que llevaban a una acción, una respuesta, sino a verdaderos mapas neuronales de interrelación estructural que nos explican por qué una persona que tiene un pequeño evento cerebrovascular isquémico va a tener declive de la función cognitiva, pues nos ha permitido no solo entender la prescripción neurofarmacológica, la presencia, por ejemplo, de los llamados antidepresivos para el manejo de la recuperación postinfarto, del manejo de estos estados de depresión subsindrómica, de la aparición de las modificaciones del sueño y de la conducta como manifestaciones tempranas del deterioro cognitivo, para poder llevar a cabo una terapia cognitivo-conductual que tome en cuenta todos estos elementos estructurales, fisiológicos de neurotransmisión y neurofarmacología para llevar a cabo verdaderamente un proceso de rehabilitación neurocognitiva. A manera de conclusión, puedo comentarles que el envejecimiento cerebral es un fenómeno que hemos entendido más por sus carencias que por sus virtudes. Estamos en los albores del entendimiento de una neurofarmacología más sofisticada, basada no solo en las concentraciones y efectos supresivos, sino moduladores. La integración del entendimiento de la conducta en la prescripción neurofarmacológica es mandatorio y el conocimiento de la neuroanatomía funcional indispensable. Muchas gracias.